Las sombras en el muro. Por Merry y Wilkins Freeman. Henry tuvo unas palabras con Edward en el estudio la noche antes de que Edward muriera, dijo Carolina Glynn. No habló con acritud, sino con grave severidad. Rebecca Ann Glynn jadeó a modo de asentimiento. Estaba sentada en un amplio volante de seda negra, en un rincón del sofá y miraba aterrorizada a su hermana Carolina. Y también a su hermana, la señora Stephen Brigham, que había sido Emma Glynn. La única belleza de la familia. Esta última era aún muy hermosa, y con una belleza grande y espléndida. Y en toda regla, llenaba una gran mecedora con su soberbia mole de feminidad. Se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás con sus sedas negras susurrando, y sus volantes negros ondeando. Ni siquiera el shock de la muerte, pues su hermano Edward yacía muerto en la casa, pudo perturbar su aparente serenidad de comportamiento. Pero incluso su expresión de placidez magistral cambió ante el anuncio de su hermana Carolina, y el grito ahogado de terror y angustia, de su hermana Rebecca Ann en respuesta. Creo que Henry podría haber controlado su temperamento, cuando el pobre Edward estaba tan cerca de su fin, dijo con una aspereza que perturbó levemente las curvas rosadas de su hermosa boca. Por supuesto que no lo sabía, murmuró Rebecca Ann en un tono débil. Por supuesto que él no lo sabía, dijo Carolina rápidamente. Se volvió hacia su hermana con una extraña y aguda mirada de sospecha. Luego se encogió como si ante la posible respuesta de la otra. Rebecca jadeó de nuevo. La hermana casada, la señora Emma Brigham, estaba ahora sentada muy erguida en su silla. Ella había dejado de mecerse y las miraba a ambas intensamente con una repentina acentuación de parecido familiar en su rostro. ¿Qué quieren decir?, dijo ella imparcialmente a ambas. Entonces ella también pareció encogerse ante una posible respuesta. Incluso se rió con una especie de risa evasiva. Nadie quiere decir nada, dijo Carolina con firmeza. Se levantó y cruzó la habitación hacia la puerta con sombría decisión. ¿A dónde vas?, preguntó la señora Brigham. Tengo algo de que ocuparme, respondió Carolina, y los demás supieron de inmediato por su tono que tenía algún deber solemne y triste que cumplir en la recámara de la muerte. Oh, dijo la señora Brigham. Después de que la puerta se cerró detrás de Carolina, se volvió hacia Rebecca. ¿Henry tuvo muchas palabras con él?, ella preguntó. Hablaban muy alto, respondió Rebecca evasivamente. La señora Brigham la miró. No había vuelto a balancearse. Todavía estaba sentada erguida, con un ligero tejido de intensidad en su frente clara, entre las bonitas curvas onduladas de su cabello castaño rojizo. ¿Alguna vez escuchaste algo?, preguntó en voz baja con una mirada hacia la puerta. Estaba justo al otro lado del pasillo en el salón sur, y esa puerta estaba abierta, y esta otra puerta entreabierta, respondió Rebecca con un ligero sonrojo. Entonces debes saber. No pude evitarlo. ¿Todo? La mayor parte. ¿Qué era? La vieja historia. Supongo que Henry estaba enojado, como siempre, porque Edward vivía aquí para nada, cuando había desperdiciado todo el dinero que su padre le dejó. Rebecca asintió y lanzó una mirada temerosa hacia la puerta. Cuando Emma volvió a hablar, su voz era aún más baja. Sé cómo se sintió, dijo ella. Debió haberle parecido que Edward vivía a sus expensas, pero no era así. No, no lo era. Y Edward tenía derecho aquí según los términos del testamento de su padre, y Henry debería haberlo recordado. Sí, debería. ¿Le dijo cosas duras? Bastante crueles, por lo que he oído. ¿Qué? Lo escuché decirle a Edward que no tenía nada que hacer aquí y pensó que sería mejor que se fuera. ¿Qué dijo Edward? Que se quedaría aquí mientras viviera y también después, si así lo deseaba,
y que le gustaría ver a Henry sacarlo. Y luego. ¿Qué? Entonces se rió. ¿Qué dijo Henry? No lo escuché decir nada, pero... ¿Pero qué? Lo vi cuando salió de esta habitación. ¿Parecía enojado? ¿Lo has visto cuando tenía ese aspecto? Emma asintió. La expresión de horror en su rostro se había profundizado. ¿Recuerdas aquella vez que mató a la gata porque ella lo había arañado? Sí. Sí. No. Entonces Carolina volvió a entrar en la habitación. Se acercó a la estufa, en la que ardía un fuego de leña. Era un día frío y sombrío de otoño, y se calentó las manos, enrojecidas por los recientes lavados con agua fría. La señora Brigham la miró y vaciló. Miró hacia la puerta, que todavía estaba entreabierta. No se cerraba fácilmente, ya que todavía estaba hinchada por el tiempo húmedo del verano. Se levantó y la empujó con un ruido sordo que sacudió la casa. Rebecca se sobresaltó dolorosamente con una media exclamación. Carolina la miró con desaprobación. Es hora de que controles tus nervios, Rebecca, dijo. La señora Brigham, al regresar de la puerta cerrada, dijo imperiosamente que había que arreglarla, por lo fuerte que se cerraba. Después de unos días del incendio se encogerá bastante, respondió Carolina. Creo que Henry debería avergonzarse de sí mismo por hablar como lo hizo con Edward, dijo la señora Brigham abruptamente, pero con una voz casi inaudible. Silencio, dijo Carolina, con una mirada de miedo real hacia la puerta cerrada. Nadie puede oír con la puerta cerrada. Repito que creo que Henry debería estar avergonzado de sí mismo. No creo que alguna vez lo supere, teniendo palabras con el pobre Edward la misma noche antes de morir. Edward fue suficiente, veo mejor disposición que Henry, con todos sus defectos. Nunca lo escuché decir una palabra cruzada, a menos que se enfadara con Henry esa noche. No lo sé, pero lo hizo por lo que Rebecca escuchó. No tanto enfado, sino más bien suave, dulce y irritante, resopló Rebecca. ¿Qué crees realmente que afectó a Edward? Preguntó Emma en poco más que un susurro. Ella no miró a su hermana. Sé que dijiste que tenía dolores terribles en el estómago y espasmos, pero, ¿qué crees que le hizo tenerlos? Henry lo llamó problema gástrico. Sabes que Edward siempre ha tenido dispepsia. La señora Brigham vaciló un momento. ¿Se habló de un examen? Dijo ella. Entonces Carolina se volvió hacia ella con fiereza. No, dijo ella con una voz terrible. No. Las almas de las tres hermanas parecían encontrarse en un terreno común de comprensión aterrorizada a través de sus ojos. Se oyó sonar el antiguo pestillo de la puerta y un empujón desde fuera hizo que la puerta temblara inútilmente. Es Henry, suspiró Rebecca en lugar de susurrar. La señora Brigham se acomodó de nuevo, después de una carrera silenciosa por el suelo, en su mecedora y se balanceaba adelante y atrás con la cabeza cómodamente inclinada hacia atrás, cuando por fin la puerta cedió y entró Henry Glynn. Lanzó una mirada disimuladamente aguda y comprensiva a la señora Brigham con su calma elaborada. A Rebecca, tranquilamente acurrucada en un rincón del sofá, con el pañuelo en la cara, y solo una pequeña oreja descubierta, enrojecida, tan atenta como la de un perro, y a Carolina sentada con la compostura tensa en su sillón junto a la estufa. Ella lo miró a los ojos con firmeza, con una mirada de miedo inescrutable y desafío al miedo y a él. Henry Glynn se parecía más a esta hermana que a las demás. Ambos tenían la misma dura delicadeza de forma y aquilinidad de rasgos. Se enfrentaban mutuamente a la despiadada inmovilidad de dos estatuas en cuyos rasgos de mármol estaban fijadas las emociones para toda la eternidad. Entonces Henry Glynn sonrió y la sonrisa transformó su rostro. De repente parecía años más joven y una temeridad casi juvenil apareció en su rostro.
Se arrojó sobre una silla con un gesto desconcertante por su incongruencia con su apariencia general. Echó la cabeza hacia atrás, cruzó una pierna sobre la otra y miró riendo a la señora Brigham. Declaro, Emma, que cada año rejuveneces, dijo. Ella se sonrojó un poco y su plácida boca se ensanchó en las comisuras. Ella era susceptible a los elogios. Nuestros pensamientos hoy deberían pertenecer a aquel de nosotros que nunca envejecerá, dijo Carolina con voz dura. Henry la miró, todavía sonriendo. Por supuesto, ninguno de nosotros olvida eso, dijo con voz profunda y suave. Pero tenemos que hablar con los vivos, Carolina, y hace mucho que no veo a Emma, y los vivos son tan queridos como los muertos. Para mí no, dijo Carolina. Se levantó y salió bruscamente de la habitación. Rebecca también se levantó y corrió tras ella, sollozando ruidosamente. Henry la siguió con la mirada lentamente. Carolina está completamente alterada, afirmó. La señora Brigham se estremeció. Una confianza en él inspirada por sus modales se estaba apoderando de ella. Debido a esa confianza, habló con bastante facilidad y naturalidad. Su muerte fue muy repentina, dijo. Los párpados de Henry temblaron levemente pero su mirada era fija. Sí, dijo, fue muy repentino. Estuvo enfermo solo unas horas. ¿Cómo lo llamaste? Gástrico. ¿No pensaste en un examen? No fue necesario. Estoy perfectamente seguro de la causa de su muerte. De repente, la señora Brigham sintió un escalofrío, como si algún horror vivo se apoderara de su alma. Su carne se erizó de frío, ante una inflexión de su voz. Se levantó, tambaleándose sobre sus débiles rodillas. ¿A dónde vas? Preguntó Henry con una voz extraña y sin aliento. La señora Brigham dijo algo incoherente sobre una costura que tenía que hacer, algo negro para el funeral, y salió de la habitación. Subió a la recámara delantera que ocupaba. Carolina estaba allí. Se acercó a ella, le tomó las manos y las dos hermanas se miraron. No hables, no lo hagas, no lo permitiré, dijo Carolina finalmente en un horrible susurro. No lo haré, respondió Emma. Esa tarde las tres hermanas estaban en el estudio. La señora Brigham estaba haciendo el dobladillo de una tela negra. Por fin dejó su trabajo sobre su regazo. Es inútil, no puedo ver cómo coser otra puntada hasta que tengamos luz, dijo. Carolina, que estaba escribiendo algunas cartas en la mesa, se volvió hacia Rebecca, en su lugar habitual en el sofá. Rebecca, será mejor que consigas una lámpara, dijo. Rebecca se puso en pie. Incluso en la oscuridad su rostro revelaba su agitación. No me parece que necesitemos una lámpara todavía, dijo con voz lastimera y suplicante, como la de un niño. Sí, la queremos, respondió la señora Brigham perentoriamente. No puedo coser otra puntada. Rebecca se levantó y salió de la habitación. En ese momento entró con una lámpara. La puso sobre la mesa, una antigua mesa de juego que estaba colocada contra la pared opuesta a la ventana. Esa pared opuesta estaba ocupada por 3 puertas. El único pequeño espacio estaba ocupado por la mesa. ¿Para qué has puesto esa lámpara ahí? Preguntó la señora Brigham, con más impaciencia de la que normalmente revelaba su voz. ¿Por qué no lo pusiste en el pasillo y terminaste con eso? Ni Carolina ni yo podemos ver si está sobre esa mesa. Pensé que tal vez te mudarías, respondió Rebecca con voz ronca. Si me muevo, no podremos sentarnos las dos en esa mesa. Carolina tiene su papel esparcido por todos lados. ¿Por qué no colocas la lámpara en la mesa de estudio en el medio de la habitación, así ambas podremos ver? Rebecca vaciló. Su rostro estaba muy pálido.
miró a su hermana Carolina con una súplica bastante agonizante. ¿Por qué no pones la lámpara sobre esta mesa, como ella dice? Preguntó Carolina, casi con fiereza. ¿Por qué actúas así, Rebecca? Rebecca tomó la lámpara y la colocó sobre la mesa en el medio de la habitación sin decir una palabra más. Luego se sentó en el sofá y se puso una mano sobre los ojos como para hacerle sombra, y así permaneció. ¿La luz te daña los ojos? ¿Es esa la razón por la que no querías la lámpara? Preguntó amablemente la señora Brigham. Siempre me gusta sentarme en la oscuridad, respondió Rebecca con voz ahogada. Luego sacó apresuradamente su pañuelo del bolsillo y se puso a llorar. Carolina siguió escribiendo y la señora Brigham cosiendo. De repente, la señora Brigham, mientras cosía, miró hacia la pared opuesta. La mirada se convirtió en una mirada fija. Ella miró atentamente, con su trabajo suspendido en sus manos. Luego volvió a apartar la mirada y dio unos cuantos puntos más, luego volvió a mirar y volvió a concentrarse en su tarea. Por fin dejó su trabajo en su regazo y miró fijamente. Miró desde la pared alrededor de la habitación, tomando nota de los diversos objetos. Luego se volvió hacia sus hermanas. ¿Qué es eso?, dijo ella. ¿Qué?, preguntó Carolina con dureza. Esa extraña sombra en la pared, respondió la señora Brigham. Rebecca estaba sentada con el rostro oculto. Carolina mojó la pluma en el tintero. ¿Por qué no te das la vuelta y miras?, preguntó la señora Brigham con aire asombrado y algo ofendida. Tengo prisa por terminar esta carta, respondió brevemente Carolina. La señora Brigham se levantó, su trabajo resbaló al suelo y comenzó a caminar por la habitación, moviendo varios muebles, con los ojos fijos en la sombra. Entonces, de repente, gritó. «Mira esta horrible sombra». «¿Qué es?» «Carolina, mira, mira». «Rebecca, mira». «¿Qué es?» Toda la placidez triunfante de la señora Brigham había desaparecido. Su hermoso rostro estaba lívido de horror. Ella permaneció rígida señalando la sombra. Luego, después de una mirada temblorosa a la pared, Rebecca estalló en un gemido salvaje. «Oh, Carolina, ahí está otra vez, ahí está otra vez». «Carolina Glynn, mira», dijo la señora Brigham. «Mira. ¿Qué es esa sombra espantosa?» Carolina se levantó, se volvió y se quedó de cara a la pared. «¿Cómo debería saberlo?», ella dijo. «Ha estado allí todas las noches desde que murió», gritó Rebecca. «¿Cada noche?» «Sí. Murió el jueves y hoy es sábado». «Ya son 3 noches», dijo Carolina con rigidez. Ella permaneció de pie como si mantuviera la calma con una fuerza de voluntad concentrada. Parece, tartamudeó la señora Brigham en un tono de intenso horror. «Sé bastante bien cómo se ve», dijo Carolina. «Tengo ojos en la cabeza». «Parece Edward», estalló Rebecca en una especie de frenesí de miedo. «Solo». «Sí, así es», asintió la señora Brigham, cuyo tono horrorizado coincidía con el de sus hermanas, «solo». «Oh, es horrible». «¿Qué es, Carolina?» «Te lo pregunto de nuevo, ¿cómo puedo saberlo?», respondió Carolina. «Lo veo ahí como tú». «¿Cómo podría saber más que tú?». «Debe haber algo en la habitación», dijo la señora Brigham, mirando frenéticamente a su alrededor. «Movimos todo lo que había en la habitación la primera noche que llegó», dijo Rebecca. «No hay nada en la habitación». Carolina se volvió hacia ella con una especie de furia. «Por supuesto que hay algo en la habitación», dijo. «¿Cómo actúas? ¿Qué quieres decir con hablar así?».
Por supuesto que es algo en la habitación. Por supuesto que lo es, asintió la señora Brigham, mirando a Carolina con recelo. Debe haber algo en la habitación. No hay nada en la habitación, repitió Rebecca con obstinado horror. La puerta se abrió de repente y entró Henry Glynn. Comenzó a hablar, luego sus ojos siguieron la dirección de las demás. Se quedó mirando la sombra en la pared. ¿Qué es eso?, preguntó con voz extraña. Debe de verse algo en la habitación, dijo débilmente la señora Brigham. Henry Glynn se puso de pie y miró fijamente un momento más. Su rostro mostraba una gama de emociones. Horror, convicción y luego furiosa incredulidad. De repente empezó a correr de un lado a otro por la habitación. Movió los muebles con fuertes sacudidas, volviéndose cada vez para ver el efecto sobre la sombra en la pared. Ni una sola línea de sus terribles contornos vaciló. Debe haber algo en la habitación, declaró con una voz que pareció quebrarse como un látigo. Su rostro cambió, el secreto más íntimo de su naturaleza parecía evidente en su rostro, hasta que uno casi perdía de vista sus rasgos. Rebecca estaba de pie cerca de su sofá, mirándolo con ojos afligidos y fascinados. La señora Brigham apretó la mano de Carolina. Ambas se quedaron en un rincón fuera de su camino. Durante unos momentos, deambulaba por la habitación como un animal salvaje enjaulado. Movió cada mueble. Cuando el movimiento de una pieza no afectaba a la sombra, la arrojaba al suelo. Luego, de repente, desistió. Él rió. «Qué absurdo», dijo fácilmente. «¿Qué problema con una sombra?» «Así es», asintió la señora Brigham, con una voz asustada que trató de hacer natural. Mientras hablaba, levantó una silla cerca de ella. «Creo que has roto la silla que a Edward le gustaba», dijo Carolina. El terror y la ira luchaban por expresarse en su rostro. Tenía la boca apretada y los ojos entrecerrados. Henry levantó la silla con una muestra de ansiedad. «Tan bueno como siempre», dijo agradablemente. Él volvió a reír, mirando a sus hermanas. «¿Les asusté?», él dijo. «Creo que a estas alturas ya te habrás acostumbrado a mí. Ya conoces mi manera de querer saltar al fondo de un misterio, y esa sombra parece extraña, y pensé que si había alguna manera de explicarlo. Me gustaría hacerlo sin demora». «Parece que no lo has conseguido», comentó Carolina secamente, mirando levemente a la pared. Los ojos de Henry siguieron los de ella y se estremeció perceptiblemente. «Oh, no hay explicación para las sombras», dijo, y volvió a reír. «Un hombre es un tonto si intenta dar cuenta de las sombras». Entonces sonó la campana de la cena y todos abandonaron la habitación, pero Henry se mantuvo de espaldas a la pared, al igual que las demás. Henry abrió el camino con un movimiento alerta como el de un niño. Rebecca cerraba la marcha. Apenas podía caminar. Le temblaban mucho las rodillas. «No puedo volver a sentarme en esa habitación esta noche», le susurró a Carolina después de cenar. «Muy bien, nos sentaremos en la sala sur», respondió Carolina. «Creo que nos sentaremos en el salón sur», dijo en voz alta. «No hay tanta humedad como el estudio y estoy resfriada». Así que todas se sentaron en la sala sur a coser. Henry leyó el periódico, con su silla cerca de la lámpara de la mesa. Hacia las 9 se levantó bruscamente y cruzó el vestíbulo hasta el estudio. Las tres hermanas se miraron. La señora Brigham se levantó, dobló sus crujientes faldas a su alrededor y comenzó a caminar de puntillas hacia la puerta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rebecca agitadamente. «Voy a ver de qué se trata», respondió la señora Brigham con cautela. Mientras hablaba, señaló la puerta del estudio al otro lado del pasillo. Estaba entreabierta. Henry se había esforzado por recomponerla detrás de él,
pero de alguna manera se había hinchado más allá del límite con curiosa velocidad. Todavía estaba entreabierta y un rayo de luz se veía de arriba a abajo. La señora Brigham se dobló la falda con tanta fuerza que su corpachón con sus curvas abultadas quedó al descubierto, en un vestido de seda negra, y atravesó lentamente el pasillo hasta la puerta del estudio. Ella se quedó allí, con la mirada fija en la rendija. En la habitación sur, Rebecca dejó de coser y se sentó a mirar con los ojos dilatados. Carolina cosía constantemente. Lo que la señora Brigham, parada en la rendija de la puerta del estudio, vio fue esto. Henry Glynn, evidentemente razonando que la fuente de la extraña sombra debía estar entre la mesa sobre la que se encontraba la lámpara y la pared, estaba dando pases y estocadas sistemáticas con una vieja espada que había pertenecido a su padre por todo el espacio intermedio. No quedó ni un centímetro sin perforar. Parecía haber dividido el espacio en secciones matemáticas. Blandió la espada con una especie de fría furia y cálculo. La hoja emitió destellos de luz, la sombra permaneció inmóvil. La señora Brigham, que observaba, se sintió helada de horror. Finalmente Henry se detuvo y se quedó con la espada en la mano y se levantó como si fuera a atacar, observando amenazadoramente la sombra en la pared. La señora Brigham cruzó el pasillo y cerró la puerta sur detrás de ella antes de contar lo que había visto. Parecía un demonio, dijo de nuevo. ¿Tienes algo de ese vino añejo en casa, Carolina? No siento que pueda soportar mucho más. Sí, hay mucho, dijo Carolina. Puedes tomar un poco cuando te vayas a la cama. Creo que será mejor que todas tomemos un poco, dijo la señora Brigham. Oh, Carolina, ¿qué? No preguntes. No hables, dijo Carolina. No, no voy a hacerlo, respondió la señora Brigham. Pero, pronto las tres hermanas se dirigieron a sus aposentos y el salón sur quedó desierto. Carolina llamó a Henry en el estudio para que apagara la luz antes de que él subiera las escaleras. Habían transcurrido aproximadamente una hora cuando él entró en la habitación trayendo la lámpara que había estado en el estudio. La dejó sobre la mesa y esperó unos minutos, paseando de un lado a otro. Su rostro era terrible, su tez clara se mostraba lívida y sus ojos azules parecían oscuros espacios en blanco de reflejos espantosos. Luego tomó la lámpara y regresó a la biblioteca. Dejó la lámpara en la mesa del centro y la sombra apareció en la pared. De nuevo estudió los muebles y los movió, pero deliberadamente, sin nada de su antiguo frenesí. Nada afectó a la sombra. Luego regresó a la habitación del sur con la lámpara y esperó de nuevo. De nuevo regresó al estudio y colocó la lámpara sobre la mesa, y la sombra apareció en la pared. Era medianoche cuando subió las escaleras. La señora Brigham y las otras hermanas, que no podían dormir, lo oyeron. El día siguiente fue el funeral. Esa noche la familia se sentó en la sala sur. Algunos familiares estaban con ellos. Nadie entró al estudio hasta que Henry llevó una lámpara allí después de que los demás se hubieran retirado a pasar la noche. Vio de nuevo la sombra en la pared cobrando una vida horrible ante la luz. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Henry Glynn anunció que tenía que ir a la ciudad por 3 días. Las hermanas lo miraron sorprendidas. Rara vez salía de casa y justo ahora su práctica había sido descuidada a causa de la muerte de Edward. ¿Cómo puedes dejar a tus pacientes ahora?, preguntó la señora Brigham con asombro. No sé cómo hacerlo, pero no hay otra manera, respondió Henry con facilidad. He recibido un telegrama del doctor Mitford. ¿Consulta?, preguntó la señora Brigham. Tengo negocios, respondió Henry. El doctor Mitford era un antiguo compañero suyo que vivía en una ciudad vecina y que de vez en cuando lo visitaba para alguna consulta. Después de que se hubo ido, la señora Brigham le dijo a Carolina que, después de todo,
Henry no había dicho que iba a consultar con el doctor Mitford, y a ella le pareció muy extraño. Todo es muy extraño, dijo Rebecca estremeciéndose. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carolina. Nada, respondió Rebecca. Nadie entró al estudio ese día, ni tampoco el siguiente. Al tercer día se esperaba que Henry volviera a casa, pero no llegó y ya había llegado el último tren de la ciudad. Yo lo llamo un trabajo bastante extraño, dijo la señora Brigham. La idea de que un médico deje a sus pacientes en un momento como este. Y la idea de una consulta que dure 3 días. No tiene sentido y ahora no ha venido. Por mi parte, no lo entiendo. Yo tampoco, dijo Rebecca. Estaban todas en el salón sur. No había luz en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Al poco tiempo la señora Brigham se levantó, aunque no sabría decir por qué. Algo parecía impulsarla, alguna voluntad ajena a la suya. Salió de la habitación, arrebujándose de nuevo en sus faldas crujientes para poder pasar sin hacer ruido, y empezó a empujar la puerta hinchada del estudio. No tiene lámpara, dijo Rebecca con voz temblorosa. Carolina, que estaba escribiendo cartas, se levantó de nuevo, cogió la única lámpara que quedaba en la habitación y siguió a su hermana. Rebecca se había levantado, pero se quedó temblando y no se atrevió a seguirla. Sonó el timbre, pero los demás no lo oyeron. Estaba en la puerta sur, al otro lado de la casa desde el estudio. Rebecca, después de dudar hasta que sonó el timbre por segunda vez, se dirigió a la puerta. Recordó que el sirviente estaba fuera. Carolina y su hermana Emma entraron al estudio. Carolina puso la lámpara sobre la mesa. Miraron a la pared y ahora había 2 sombras. Las hermanas permanecieron abrazadas, mirando las cosas horribles en la pared. Entonces entró Rebecca, tambaleándose, con un telegrama en la mano. Aquí tienen un telegrama, jadeó. Henry está muerto. Gracias por acompañarnos en la obra de las sombras en el muro. Por Mary y Wilkins Freeman. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.